92.9 Radio La Clave. Estamos de vuelta, siendo las 9 de la mañana y 18 minutos. Con el mostrador en La Clave. El Producto Interno Bruto creció un 18,1% en el segundo trimestre comparado al mismo periodo del año pasado, según cifras entregadas por el Banco Central. Este crecimiento económico se explica por la baja base de comparación, el 2020, a causa de la pandemia. Las ayudas estatales y los retiros del 10% desde los fondos de pensiones. Para hablar de esto y otros temas vinculados con economía y finanzas, mercados, vamos a conversar, como todos los días viernes, con Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Javiera Petersen, muy buenos días. Hola Federico, buenos días. Espero todo ande muy bien por allá. Todo muy bien, gracias Javiera. ¿Qué indican las cifras de crecimiento del Banco Central, Javiera? ¿Realmente se está dejando atrás lo peor de la crisis? De hecho, el ministro de Economía salió haciendo unas declaraciones muy optimistas, diciendo, abro comillas, están prendidos los motores de la economía con todo, cierro comillas. ¿Qué te parece esta cosa tan, no, ¿cuál es la palabra? Exitista quizás. Cuéntame claro. tu impresión. Yo creo que hay que mirar con atención las cifras. Son bien interesantes los datos que nos trae la nueva publicación de las cuentas nacionales del segundo trimestre, particularmente cuando se analiza la contribución de los componentes del gasto al crecimiento. Porque lo que se revela es que el crecimiento fue liderado por una mayor demanda interna, principalmente por el consumo de los hogares. Este ítem es cerca del 60% de la demanda interna del país, por lo que hay un impacto directo de las medidas de apoyo económico y de los retiros parciales de los fondos de pensiones a las cifras de crecimiento. Pero por el otro lado, las exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones, incidieron negativamente al producto del país. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo que vendemos al resto del mundo es menor que lo que le estamos comprando al resto del mundo. Y las exportaciones se redujeron en cerca de un 3%, pero al mismo tiempo las importaciones aumentaron en cerca de un 40%. Y podríamos decir que este desbalance no es malo si es que esas importaciones son, por ejemplo, de bienes de capital que hoy día Chile no produce, pero que necesitamos para poder hacer inversiones productivas que le permitan al país en el mediano plazo revertir este intercambio comercial, pero no fue así. O sea, la mayor contribución al aumento de las importaciones se vio en autos, en productos tecnológicos, en productos textiles, en general, en bienes que están destinados al consumo y no a la producción. Entonces, aquí volvemos a algo que hemos venido conversando también otras semanas, que es la importancia de poder hablar del plan de reactivación. Es muy relevante que los esfuerzos de aquí en adelante estén puestos en inversiones públicas enfocadas en aumentar la capacidad instalada, de aumentar el producto potencial de la economía con una orientación verde y que incluya la perspectiva de género en su diseño, porque ahí es donde están los verdaderos motores de la economía, pensando ya no en una recuperación de un par de meses, sino en una recuperación que permita un despegue económico ya en el mediano y en largo plazo. Entonces ahí también, si bien ha aumentado las proyecciones de crecimiento para este año en la economía del país, las proyecciones de crecimiento para el 2022 o 2023 siguen en torno al 2%. Esto está muy en línea con el crecimiento promedio que tuvo Chile la década pasada y que justamente fue la década de menor crecimiento desde los años 70. Javier, ¿y qué pasa con el empleo? Bueno, el empleo es justamente uno de los puntos que acá surge con especial importancia cuando en el plan de reactivación o bien en esta conversación que se tiene sobre la situación económica del país entra el juego productivo. El empleo no se ha recuperado de la misma forma que se ha recuperado, por ejemplo, el consumo. Y eso nos debería también poner las luces de alerta a que existe hoy día un desequilibrio en la forma en que se está entregando el apoyo económico. Y por eso hago tanto hincapié sobre el plan de reactivación, porque finalmente las inversiones públicas que estén orientadas en aumentar el producto potencial son inversiones públicas que van a estar también orientadas a aumentar empleos y aumentar empleos que sean de calidad.
Entonces, creo que la más lenta recuperación del empleo, pero al mismo tiempo también una recuperación del empleo que se ha evidenciado que no ha sido homogénea en todos los segmentos del país. Tenemos a mujeres y también a los sectores informales que se han quedado más rezagados que el resto de la economía. Da cuenta que necesitamos que exista un plan más coherente de la forma en que se está abordando esta crisis económica para que justamente podamos empezar a ampliar el producto potencial y que de esta forma exista un equilibrio en la recuperación económica, no solamente en estos meses, sino que en el mediano y en el largo plazo. En relación con esto, Javiera, con la recuperación económica, ¿por qué no hablamos un poco sobre nuestro sistema productivo? ¿Cuáles son sus principales debilidades? ¿Cómo se puede avanzar hacia una economía que no dependa tanto de la extracción de materias primas? Bueno, ese yo creo que es el principal desafío desarrollista que tiene hoy día el país. Hay varios grietas estructurales que hoy día nosotros se ven con más fuerza producto de esta pandemia. Un tema de esto es el empleo, la recuperación del empleo a los momentos previos de la crisis. Si es que no se hace con una orientación productiva que logre cambiar los motores de crecimiento que ha tenido el país durante las últimas décadas, va a seguir perpetuando cifras de informalidad que alcanzan cerca del 30% de la fuerza del trabajo. Entonces, esta pregunta que tú haces de cómo nosotros podemos salir de una economía extractiva a poder pasar a un nuevo modelo de desarrollo que esté basado en fuentes de crecimiento donde el valor esté en el conocimiento, esté en productos con mayor contenido tecnológico, debiese ser el sello que tenga un plan de reactivación con el foco en una inversión pública orientada, por ejemplo, a la transición verde, a la transición energética. Hay harto espacio para poder hacer políticas productivas ahí y que además empiecen a construir capacidades productivas y tecnológicas y organizativas que el país necesita para poder construir sectores que no dependan tanto de ciclos internacionales, que no sean extractivos, que no destruyan nuestro medio ambiente más de lo que ya han destruido y que nos permitan empezar a alcanzar una senda de crecimiento sostenible de largo plazo y que cierre las brechas de desigualdades que nosotros tenemos. Y en ese sentido creo que hay varios puntos que uno puede analizar de cuáles son las instituciones que hoy día el país necesita para poder dar este salto. Y una de esas instituciones puede ser, por ejemplo, algo que se ha discutido harto hoy día en el último tiempo, no solamente en el debate económico nacional, sino que también en el debate económico internacional, que tiene que ver sobre los bancos nacionales de desarrollo y cómo esta institución puede ser promotora para este cambio estructural que necesita Chile. Te iba a preguntar justamente sobre eso. ¿Cómo vislumbras tú, que has estudiado el tema, un Banco Nacional de Desarrollo, o como se le quiera llamar, pero el concepto, ¿cierto? Un Banco Nacional de Desarrollo, ¿cómo se inserta en un Chile que ya tiene instituciones? Tiene un Banco del Estado, tiene Corfo, tiene otras políticas públicas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo debiera insertarse? ¿Sería algo nuevo? ¿Sería algo que junte estas distintas instituciones en una gran nueva institución? ¿Javiera? Bueno, yo creo ahí que hay varias opciones que se están planteando y que se están discutiendo y hay que ver cuál es la mejor, dado también los cambios constitucionales que hoy día se están conversando en la Convención Constitucional. Pero creo que antes de eso, lo interesante sería poder ganar el consenso de la necesidad de tener un Banco de Desarrollo en Chile, que eso yo creo que cada vez en línea también justamente con la discusión internacional, porque durante mucho el tema de los bancos de desarrollo estuvo bastante ausente en la literatura académica y política en la economía, o se limitó a un debate entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de estas instituciones, pero a menudo insertado en un debate más general del Estado versus mercado. Y eso cambió drásticamente desde la crisis financiera desde el 2008, y acá es que ha aumentado ampliamente el interés y el apoyo a esta institución. Entonces, creo que lo clave para poder empezar esta discusión con un mayor espacio de discusión académica y política es que cuando hablamos de bancos nacionales de desarrollo estamos necesariamente hablando de los sistemas financieros. Y los sistemas financieros son esencialmente sistemas de relaciones de crédito. Y estas relaciones de crédito son distintas en los países, especialmente cuando los países están en distintas etapas de desarrollo.
pensando en esta consecución más clásica del desarrollo, que es pasar de una economía agraria a una economía industrial y luego a una donde los servicios tienen mayor peso relativo, las necesidades de crédito, tanto en monto, pero sobre todo en forma, es decir, los plazos, las tasas, etcétera, de un o una campesina son muy distintos a las de una empresa manufacturera y ciertamente son muy distintos a la de una consultora que entrega, por ejemplo, servicios de ingeniería, servicios financieros. Y son distintos, entre otras cosas, porque la naturaleza y los tiempos de los procesos productivos son diferentes. Entonces, cuando pensamos en cómo debe ser el sistema financiero de un país o cómo debe ser un Banco Nacional de Desarrollo en un país, una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer es cuál es el desafío de desarrollo en este país. Y acá nosotros, que justamente veníamos hablando de esto, es que el principal desafío de desarrollo del país es la transformación estructural. Entonces, necesitamos un sistema financiero que movilice recursos hacia los sectores que queramos potenciar, y aquí el Banco Nacional de Desarrollo como institución pública tiene un rol muy importante que jugar. Interesante que se esté conversando esto, sobre todo, ¿no? Javiera Petersen, se nos acaba el tiempo, pero no quería terminar sin antes volver sobre algo que ya hemos conversado, pero como es un proyecto de ley en tramitación, es lo que los periodistas llaman noticia en desarrollo. Como es noticia en desarrollo, yo creo que cabe seguir conversando y analizando y profundizando sobre esto. ¿Qué opinión tienes tú desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista como economista y estudiosa de la economía, del proyecto que pretende un cuarto retiro de 10% de las cotizaciones previsionales y algunos que lo pretenden completo, el retiro, en ambas variantes? Claro, o sea, bueno, yo vuelvo también a quizás dar como la opinión que he dado tanto con el segundo retiro y con el tercer retiro. El cuarto retiro es una mala política pública. Los retiros han contribuido significativamente al alza de tasas de interés y de la inflación, y además que la efectividad de las medidas destinadas a amortiguar el impacto de los retiros se han ido reduciendo, como lo explicó el Banco Central en una intervención que tuvo en el Congreso. Entonces creo que cada vez se hace más evidente que mientras los beneficios de los retiros se han ido reduciendo, los costos se han ido incrementando, y el espacio para poder hacer políticas fiscales que vayan un poco en la orientación que conversábamos al principio, como en esta idea de poder generar un aumento de inversión pública que vaya aumentando el producto potencial en sectores que empiecen a generar como los nichos del nuevo modelo de desarrollo, se empiezan a agotar con propuestas como el cuarto retiro. Así que creo que la evidencia, la verdad es que lo demuestra, y que hoy día los esfuerzos políticos y los esfuerzos económicos debiesen estar en otra línea. Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPE, muchas gracias por esta conversación de este día viernes, como todos los viernes. Que estés muy bien. Muchas gracias. Que tengas un muy buen día. Gracias. Bueno, ahora vamos a irnos a una breve pausa y ya volvemos con el mostrador en la clave. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza. Disfruta